Es imposible, amado, hablar en lengua y no ser alguien espiritual. Es imposible interpretar lengua y no ser alguien espiritual. ¿Por qué? Porque el don de hablar en lengua es un don muy espiritualizado. Porque la lengua usted no la habla literalmente con su cuerpo de una vez. No, usted comienza a activar su espíritu y su espíritu toma la lengua que usted tiene, la lengua literal, y usted comienza a hablar en otros lenguajes espirituales. La paz de Dios a contigo en este momento, te guarde y te acompañe de manera especial. Es para mí una honra, es un honor estar aquí delante de ustedes. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo en esta plataforma. Esto se puso serio. En esta ocasión yo quiero continuar una serie que le he estado impartiendo con respecto a lo que tiene que ver con el don de hablar en lengua. Y hoy vamos a estar hablando de las cuatro dimensiones de las lenguas espirituales, 4 dimensiones del hablar en lengua. Y para eso yo quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, a la carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 14, versículo 5 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda terminar al 30%, al 60% y al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las 4 dimensiones de la lengua, las 4 dimensiones de la lengua. Cuando hablamos de dimensión, es el tamaño o extensión de una cosa en una o varias magnitudes por la cual ocupa mayor o menor espacio. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que son las 4 dimensiones de la lengua o las 4 extensiones de la lengua desde la perspectiva mía, de la experiencia que yo he tenido, de las búsquedas espirituales que yo he tenido con el Señor, de los encuentros que he tenido con diferentes manifestaciones sobrenaturales, diferentes manifestaciones también demoníacas que se me han presentado para atacarme. Y en esta ocasión yo quiero hablar de lo que es la primera dimensión de la lengua. El apóstol Pablo está hablando aquí y le está dando una recomendación a los corintios y le dice que es importante, es excelente nosotros hablar en lengua, pero él le dice que es mejor que profeticéis a que hable en lengua, y dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lengua, y dice excepto aquel que puede interpretar la lengua que está hablando. ¿De qué tipo de lengua estamos hablando aquí? Aquí no estamos hablando de las lenguas en idiomas, aquí estamos hablando de las lenguas angelicales y, como el apóstol Pablo le llama también, las lenguas extrañas. Venancio, ¿qué es lo que usted está explicando? Lo que te estoy diciendo es que cuando usted comienza a hablar en lengua, usted comienza a hablar misterio con el Señor, como el apóstol Pablo habla, pero él dice que él procura o él desea mejor que profetice a que hable en lengua. A excepción de aquellos que pueden interpretar la lengua. Hay un don conocido como el don de interpretación de lengua, el don de interpretar las lenguas angelicales. Este es un don que la persona muchas veces no lo pide o la persona no lo busca, pero que es de mucha edificación para la iglesia. Y aquí entra la primera dimensión de lo que es el hablar en lengua. La primera dimensión del hablar en lengua es que cuando usted habla en lengua, usted puede profetizar. Venancio, ¿de qué manera puedo profetizar cuando hablo en lengua? De esta manera. La palabra de Dios establece que nosotros podemos interpretar las lenguas. Usted en un acto espiritual, en un acto profético, hay una atmósfera activada en la iglesia, hay una atmósfera activada en el escenario que usted está y usted comienza a hablar en lengua. Pero si usted tiene el don de interpretar las lenguas o hay un intérprete en el lugar, entonces es
ese intérprete va a comenzar a descifrar el lenguaje espiritual que usted está hablando, y a través de eso se puede manifestar lo que es la profecía, porque las lenguas esconden dentro de ella misterio. La lengua dentro de ella esconden propósito, esconden profecía, esconde sanidad. Cuando usted comienza a hablar en lengua y usted comienza a interpretar las lenguas, entonces comienza a profetizar en el lugar. Hay gente que de nada no tienen el don profético, pero tienen el don de hablar lenguas angelicales, hablar lenguas en idioma, y cuando comienzan a interpretar esa lengua, comienzan a profetizar desde el don de hablar en lengua que tienen y desde el don de interpretar. Por eso la iglesia más que nunca debe de procurar lo que es la interpretación de lengua, porque en las iglesias hablamos mucha lengua, en las iglesias no prendemos en candela, pero poca gente puede interpretar. Y el apóstol Pablo dice que donde se habla lengua y no hay intérprete, debe de callarse. Y las personas que están ahí se quedan sin ser edificadas. A diferencia de cuando usted habla lengua y usted la interpreta, entonces usted comienza a edificar la iglesia de Cristo. A mí me ha pasado que de repente estoy en un escenario, y cuando estoy en ese escenario comienzo a predicar, y estoy predicando envuelto en la gloria, en la unción, y comienzo a hablar en lenguas extrañas, lenguas angelicales, y se me comienza a interpretar lo que estoy hablando. Y cuando comienzo a interpretar lo que estoy hablando, la gente comienza a recibir una palabra profética a través de lo que yo estoy hablando o a través de lo que yo estoy diciendo. Me pasó un día que estoy en un evento, estoy predicando la palabra del Señor, la gente está normal, la gente está tranquila. Digo, Señor, pero ¿qué está pasando aquí? De repente me la acerco a alguien, la toco y comienzo a hablar en lengua. Cuando comienzo a hablar en lengua, comienzo a interpretar, a escuchar lo que estoy hablando por mis oídos, y comienzo a interpretarlo, comienzo a recibir como que si lo estuviese hablando en español, pero eran lenguas angelicales que estaba hablando, y comienzo a hablarle a esa persona, y resulta ser que era una profecía de parte del Señor que yo le estaba dando a esa persona a través del Espíritu. Es imposible, amado, hablar en lengua y no ser alguien espiritual. Es imposible interpretar lengua y no ser alguien espiritual. ¿Por qué? Porque el don de hablar en lengua es un don muy espiritualizado. ¿Por qué? Porque la lengua usted no la habla literalmente con su cuerpo de una vez, no. Usted comienza a activar su espíritu, y su espíritu toma la lengua que usted tiene, la lengua literal, y usted comienza a hablar en otros lenguajes espirituales. Santiago dice que el miembro más pequeño, que es la lengua, es indomable. Nosotros no podemos dominarla, es verdad. Nosotros como personas, como seres humanos, que tenemos la raza de Adán, la raza adámica, o que portamos el pecado adámico también, nosotros no podemos dominar nuestra lengua, pero el Señor sí puede dominar nuestra lengua, porque en el momento que usted comienza a hablar en otros lenguajes espirituales, ya su lengua no está hablando lo que su mente quiere decir, sino que su lengua está hablando lo que el Espíritu quiere comunicar. Y ahí es que resulta ser que usted comienza a profetizar. Y la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es importante la profecía en la iglesia. Hay gente que piensan que solamente se puede profetizar a través del don profético, pero no sabe que también se puede profetizar a través del hablar en lengua. Qué poderoso sería que alguien que tiene el don profético también tenga el don de hablar en lengua. Cuando manifieste estas dos cosas juntas, en el momento que vaya a profetizar, va a ser más certero en sus profecías, porque no va a dar una profecía que le está llegando a la mente y se le va a hacer más fácil a Dios comunicarse con esa persona a través del espíritu de esa persona. Porque el hablar en lengua no es un lenguaje, no es un idioma de la tierra. El hablar en lenguas angelicales es un idioma celestial, por lo tanto es la comunicación que se usa en el mundo espiritual y es más certera. ¿Qué acontece? Es que cuando usted habla en lengua,
lengua, usted comienza a codificar, usted comienza a guardar peticiones que usted le quiere hacer al Señor a través del hablar en lengua. Hay un tipo de lengua, amado, que usted la habla que solamente la entiende el mundo celestial. El mundo infernal o el mundo de las tinieblas no la pueden entender. Hay veces que el Señor quiere que una petición que usted vaya a hacer, usted no la haga en español, sino que usted la haga en lengua, porque ese nivel de lenguaje que usted puede alcanzar a través de una vida de oración puede estar codificado, que solamente Dios lo puede descodificar. Ahora, ¿qué acontece? Cuando usted comienza a profetizar a través de la interpretación de las lenguas, entonces la iglesia es edificada. Y ese es el fin de los dones. El fin de los dones no es promocionar a una persona. El fin de los dones, ¿qué es? Es edificar la iglesia de Cristo. Ahora, la segunda dimensión de hablar en lengua, ¿cuál es? Es que a través del hablar en lengua usted puede hacer guerra espiritual. Ahora, una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. A mí me ha pasado que yo he estado en lugares donde se manifiestan espíritus y el lenguaje que yo uso para comunicarme con ellos y darle una orden en el mundo espiritual, escuche esto, el lenguaje que yo uso para comunicarme con ellos y darle una orden en el mundo espiritual para que salgan de los cuerpos es a través del don de hablar en lengua. Venancio, ¿y cuál es el beneficio de nosotros reprender en lenguas? Es que cuando usted reprende en lengua, hay espíritu que usted no conoce cuál es su dimensión, cuál es su manifestación y cómo es que se mueve y qué tipo de espíritu se está moviendo. Y usted comienza a reprender en lengua y en el mundo espiritual el espíritu suyo va a detectar qué tipo de espíritu es que tiene esa persona. ¿Por qué tenemos muchas personas cometiendo errores en los altares, cometiendo errores en los escenarios, cometiendo errores en su guerra espiritual? Porque muchas veces están reprendiendo un espíritu que su manifestación es la mentira y lo están llamando como un espíritu de lascivia. Porque no entienden ni comprenden a través del discernimiento espiritual, a través del espíritu, cuál es el tipo de espíritu que se está moviendo en ese lugar. Ahora, hay personas que tienen el discernimiento espiritual, el don de discernir activo. Y ellos saben qué tipo de espíritu es que se está moviendo y ellos comienzan a reprender y dicen tal y tal espíritu es que se está moviendo. Pero cuando usted tiene activo el don de hablar en lengua, aunque usted no discierna qué tipo de espíritu es que está ahí, cuando usted comienza a reprender, el espíritu lo comienza a hablar a su espíritu, qué tipo de espíritu es que se está moviendo, entonces ya usted tiene ventaja sobre el espíritu que está atacando a esa persona. Hay muchas veces que usted comienza a elevar su hombre espiritual a través del hablar en lengua. Y cuando usted comienza a hablar en lengua, yo he durado 45 minutos predicando un mensaje en español y cuando comienzo a hablar en lengua, los demonios comienzan a salir de los cuerpos. Porque el rema de la palabra en español edifica a los creyentes. Pero el hablar en lengua y reprender en lengua, cuando usted lo habla en medio del mensaje, hace que los espíritus abandonen los cuerpos que están ahí. Por eso que es necesario nosotros predicar la palabra con ¿qué? Con fundamento. Pero también es necesario nosotros predicar la palabra con espiritualidad. Porque cuando usted predica la palabra con espiritualidad, usted no solamente entra por los oídos de los que lo escuchan, sino también que usted reprende a través de la lengua los espíritus que están en los cuerpos de la persona que lo están escuchando. Porque los oídos humanos comprenden el idioma que usted habla, pero los espíritus de las tinieblas entienden el idioma espiritual que usted está hablando.
Por eso es que hay gente que cuando ellos comienzan a orar en las madrugadas, cuando ellos comienzan a orar en el día, cuando ellos comienzan a entrar en el mundo espiritual, ellos comienzan a hablar otros lenguajes y Dios le dice reprende a través de las lenguas. Y estando en República Dominicana comienzan a reprender espíritus que están en Estados Unidos, espíritus que están en Haití, espíritus que están en África, espíritus que están en los diferentes lugares, diferentes países, porque cuando usted habla en lengua, usted no tiene límite. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre reprender en lenguas y reprender con tu hombre natural? Es que tu hombre natural va a utilizar las herramientas humanas que tiene. Va a utilizar las herramientas que tiene en su mente de cómo hacer guerra espiritual. Pero cuando usted comienza a orar y a reprender en lengua, es su espíritu que está hablando su idioma a través del Espíritu Santo, y eso los espíritus van a entender que no es una herramienta vieja, sino que es una herramienta actualizada. Porque algo que tiene el mundo espiritual es que el mundo espiritual no está desactualizado. El mundo espiritual está en constante actualización. Por eso tenemos gente que tienen la misma manera para reprender todos los espíritus de la misma forma. Y usted lo ve que usan el mismo método para todo tipo de espíritu. Y usted debe de saber que usted necesita actualizar sus herramientas. ¿Y cómo usted va a actualizar sus herramientas? A través de andar en el Espíritu. Cuando usted hable lengua, a usted se le dan nuevas herramientas. Hay veces que yo he estado en lugares predicando, y cuando estoy en esos lugares predicando, de repente estoy hablando un tipo de lengua y Dios comienza a renovarme la lengua y hablo otro tipo de lengua, y la gente dice, pero se sorprende y dice, contigo pasa algo, que no repite la misma lengua o no habla la misma forma, sino que mientras estoy hablando en lengua, mi hombre espiritual se va elevando, y así mismo los espíritus van entendiendo que tienen que salir de los cuerpos. Dios mío, siento gloria aquí. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que el que deja de orar se deja de actualizar. Oh my God, lo voy a repetir. El punto es que el que deja de orar deja de recibir nuevas cosas. Hay gente que en un momento ellos hablaban en lenguaje espiritual, y cuando hablaban en lenguaje espiritual, los demonios recibían el mandato que ellos le decían y tenían que salir de los cuerpos. Pero como dejaron de orar, se aprendieron la lengua, le están repitiendo, pero no están teniendo resultado. No están teniendo resultado, porque su cerebro, su mente guardó la información. Su cerebro guardó el modo de cómo se habla. Su lengua repite lo que hablaba una vez, pero ya su hombre espiritual no está hablando. Porque resulta ser que hay gente que reprenden con su hombre natural, pero su hombre espiritual no tiene la suficiente fuerza para reprender en el mundo espiritual. Muchas veces, cuando yo comienzo a entrar en las guerras espirituales, cuando yo comienzo a entrar en guerra espiritual, yo comienzo a adorar a Dios. Pero llega un momento donde mi hombre espiritual se desarrolla tanto, donde ya mi habla no es natural, sino que es espiritual. Ahora, cuando usted reprende en lengua, usted, no importa dónde esté, no importa dónde esté el espíritu escondido que esté en el cuerpo de esa persona,
usted a través del don de hablar en lengua, usted puede reprender y el mismo espíritu va a saber dónde va esa palabra que usted soltó. Porque los espíritus, si usted no sabe esto, los espíritus se esconden en diferentes partes del cuerpo. Los espíritus se cubren en diferentes partes del cuerpo. Hay veces que el espíritu está en la cabeza de una persona. Hay veces que se esconde en la planta de los pies. Hay veces que se esconde en el pecho, en el estómago. Venancio, pero ¿para qué se esconden en los pies? Esos espíritus muchas veces se esconden en los pies o en las piernas de la persona para dejar inválido a esa persona. Por eso que hay gente que no es tan inválido por enfermedad, es tan inválido por un demonio que se le entró. Porque de acuerdo a donde esté guardado el espíritu, va a ser el resultado o la herramienta que va a utilizar en contra suya. Usted no está viendo que hay gente que los espíritus le toman la mente y lo vuelve loco. Hay otros que les toman el estómago y le producen cáncer. Porque es el área vulnerable que usted tiene. Entonces, cuando usted reprende en lengua, lo que usted está haciendo es que le está dando una orden a ese espíritu, no importa en qué parte del cuerpo se esté encontrando. El que habla en lengua tiene una herramienta de guerra más especial que el que no la habla. Ahora, la tercera dimensión de hablar en lengua es que cuando usted habla en lengua, usted puede adorar a Dios. Hay una dimensión de la adoración que es donde sus cuerdas vocales son tomadas por su espíritu, dominada, porque tus partes humanas son tomadas por el mundo espiritual y pueden usarla para edificar como pueden usarla para destruir. Ahora, Venancio, así como los espíritus se esconden en los cuerpos para producir enfermedades, así el Espíritu de Dios toma parte del cuerpo para usarla para edificar la iglesia. Usted no ha observado que hay personas que cuando ellos comienzan a cantar, a alabar al Señor, ellos comienzan a hablar en lengua y comienzan a subir en notas. Sus cuerdas vocales son como desbloqueadas a total magnitud, que comienzan a dar notas que ellos nunca pensaban que podían llegar a esa dimensión. Es que hay una parte donde el hombre natural te puede enseñar a usar tu voz, pero hay una voz que es inculcada en tu voz en el momento que usted comienza a adorar a Dios en el lenguaje espiritual. A mí me ha pasado, escuche esto, yo no canto, yo trato de predicar. Lo mejor que hago, y lo hago, no lo hago de que sobrenatural, es predicar. Pero tengo un video, creo que es Reconciliado 2021, donde estoy predicando y de repente comienzo a hablar en lengua. Yo le digo a usted que la primera dimensión es que usted profetiza. Yo le digo a usted que la segunda es que usted reprende en lengua. Pero la tercera es que usted adora a través de hablar en lengua. A mí me pasa que cuando yo predico, yo profetizo con la interpretación de la lengua que estoy haciendo. Pero también cuando hablo en lengua reprendo. Pero a mí se me manifestó esta dimensión de la lengua, que es que adoro cuando hablo en lengua. Y un día, en el aniversario de mi ministerio 2021 Reconciliado, estoy predicando y comienzo a hablar en lengua. Y el pianista estaba tocando. Y cuando estaban tocando los instrumentos, yo comencé a hablar en lengua. Y la lengua no era una lengua de guerra, sino que entonaba con la nota que estaban dando los músicos. ¿Para qué esta dimensión de la lengua? Es que esta dimensión de la lengua es
la dimensión que rompe las atmósferas. Pero aparte de eso, otro día estoy en una iglesia. Y cuando estoy en esa iglesia que estoy predicando, Dios me pone que le profetice a una adoradora de la iglesia. Y cuando le pongo la mano, comienzo a hablar en lengua. Y la lengua que estaba dando era una lengua entonada en adoración. Y a través de esa adoración, la atmósfera se limpió y Dios comenzó a hacer grandes cosas. Porque hay una lengua que usted reprende, pero hay otra lengua que usted adora. Y esta dimensión es sobrenatural. Pocas personas usted ve entrando en esta dimensión de adorar en lengua. Yo he visto adoradores que han durado minutos adorando en lengua. Es muy diferente, escuche esto. Hay muchos adoradores, muchas adoradoras, que ella, en medio de la adoración, ella habla lengua de guerra. Pero hay otros que cuando adoran, entonan las lenguas y esto se convierte en una lengua de adoración a Dios. Donde ya usted no está haciendo guerra espiritual, sino que a través del lenguaje espiritual, usted comienza a postrarse y adorar a Dios. Ahora, Venancio, ¿qué fundamento bíblico tiene eso? La Biblia establece y dice que en el momento que Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor, dice que él veía los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, que no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor. Y revelaban los atributos del eterno Dios. Pero también se quitaban las coronas. Ahora, ¿usted cree que el lenguaje que hablan los 24 ancianos, el lenguaje que hablan los 4 seres vivientes, es un lenguaje natural como lo que nosotros hablamos? Oh my God. ¿Usted cree que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, hablan el idioma español? La adoración que ellos estaban dando era una adoración espiritualizada. Juan lo entendía en su idioma, pero ellos estaban hablando el idioma del mundo espiritual. Por eso que cuando usted comienza a orar, a adorar en lengua, usted comienza a traer cosas espirituales del mundo espiritual y la gente comienza a recibir cosas extraordinarias. My God, Dios mío. Esto usted tiene que compartirlo ahora. Esto no está para muchachos, esto no está para humanos, esto está para hombres espirituales. Venancio, cuando usted comienza a adorar en lengua, hay un perfume que comienza a ser disperso, a ser manifestado en el lugar. Y esto hace que los espíritus, las profecías, las manifestaciones, las sanidades comiencen a acontecer en aquel lugar. Por eso yo creo que la adoración en lengua es un nivel que no todo el mundo alcanza. Porque en el momento que Adán estaba en el huerto, Adán no era dominicano. En el momento que Adán estaba en el huerto, Adán no era hebreo. Adán no era israelita. Adán no era estadounidense. Adán no era español. ¿Tú sabes qué era Adán? Adán era un adorador. ¿Qué es lo que tú estás hablando, Venancio? Todo lo que Adán hacía en el huerto era una adoración a Dios. Por lo tanto, Adán no hablaba arameo. Adán no hablaba hebreo. Adán no se sabe el idioma que hablaba. Hay gente que dice que él hablaba un idioma y otro que dice que hablaba otro idioma. Ahora, usted estaba ahí para saber qué tipo de idioma hablaba Adán. No se sabe. Los estudiosos nos dicen que era
Un hebreo elevado, otros dicen que era otro tipo de idioma, pero yo no sé. Lo que yo sí sé es que Adán hablaba el lenguaje espiritual, porque dice que Dios hablaba con Adán a la luz del día, lo que está diciendo que había una comunicación entre Adán espíritu y Dios espíritu. Entonces, el espíritu de Adán se movía, caminaba, pero el espíritu de Dios también estaba sobre Adán. Ahora, ¿qué es lo que tú estás diciendo, Venancio? Lo que yo le estoy diciendo a usted, que Adán adoraba en el espíritu al Señor. Por lo tanto, cuando usted adora en el espíritu, y dice la Biblia que Cristo le dijo a la samaritana, tales adoradores busca el Padre, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted adora en lengua, usted está adorando con su hombre espiritual, y no hay manera de que la tiniebla pueda interrumpir la adoración que usted está dando. Porque muchas veces adoramos a Dios en español y lo hacemos con nuestra mente, pero no lo hacemos con nuestro espíritu. ¿Cuál es el beneficio de la tercera dimensión de la lengua? La adoración. Es que con esto usted no depende de atmósfera de otro. Con esto usted no depende de un adorador, o mejor dicho, un adorador no, un cantante. Usted no depende de un salmista, sino que usted, cuando comienza a hablar en lengua, usted comienza a establecer atmósfera a través de la adoración que usted está dando. Usted comienza a hablar en lengua a través de la adoración que usted está soltando. Cuando usted comienza a adorar en lengua, usted comienza a hacer que los espíritus salgan corriendo. Porque yo siempre he dicho que yo no tengo que reprender tanto cuando puedo adorar mucho. ¿Por qué no usamos más el don de hablar en lengua para adorar a Dios? Y la mayoría de personas solamente usan la lengua como un recurso para hacer guerra espiritual contra los demonios, pero no para dar adoración a Dios, para que se establezca la atmósfera en el lugar. ¿Por qué necesitamos adorar a Dios en otra dimensión? La cuarta dimensión de la lengua es la sanidad. La cuarta dimensión de la lengua es la sanidad. ¿Por qué la sanidad, Venancio? Porque como le explicaba a usted, los espíritus se esconden en los cuerpos de la persona para producir enfermedad. Según se cree, el 98% de las enfermedades son producidas por demonios. Se lo voy a repetir. Según se cree, el 98% de las enfermedades son producidas por demonios. Esa es la creencia que se tiene. Ahora, cuando usted comienza a hablar en lengua y usted comienza a reprender, ¿qué acontece? La gente comienza a recibir ¿qué? Sanidad. Pero aparte de eso, hay veces que yo mismo me he sentido enfermo internamente, exteriormente, y cuando comienzo a hablar en lengua, cuando comienzo a hablar en el otro lenguaje espiritual, entonces mi hombre espiritual va rejuveneciendo, pero mi estado físico también se va levantando, porque el hablar en lengua tiene beneficios que usted no se imagina. Hay gente que han recibido sanidad hablando en lengua, que no necesitan que otra gente le ponga la mano, que no necesita que venga uno que tiene el don de milagro, sino que cuando ellos hablan en lengua, ellos comienzan a edificarse ellos mismos y comienzan a recibir sanidad. Ahora, el don de hablar en lengua puede hacer que una persona que tenga cáncer reciba sanidad. ¿De qué manera, Venancio? Se lo voy a soltar. Un día estoy en la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Y estoy ministrando. Y cuando estoy ministrando, o no ministrando, cuando le hablo de administración, le estoy hablando de la parte del mensaje. Dios me dice:
a través de las lenguas, que comienzo a hablar en lengua, Dios me dice, hay una mujer que tiene cáncer. Y cuando suelto esa palabra, digo, aquí hay una mujer que tiene cáncer. Y Dios hoy la va a sanar. Comienzo a predicar y estoy predicando. De repente comienzo a hablar en lengua y veo que a esa mujer en su frente se le pone la frente llena de aceite. Y cuando la llamo, le digo, pase aquí, le digo, levante su mano. Ella no puede levantar la mano. Digo, ¿qué es lo que le pasa? Me dice, no, es que tengo cáncer. Y Dios me dijo, esa es la mujer que hoy yo vine a sanar. Lo que quiere decir que la información de la sanidad para esa mujer estuvo escondida en la lengua que hablé. Pero si no hubiese interpretado la lengua, entonces esa mujer se hubiera ido sin su sanidad. ¿Por qué? Porque cuando usted habla en lengua, que usted recibe la información a través del don de hablar en lengua, los espíritus a veces no reciben esa información que se le está dando a usted si usted no la habla, y por eso no pueden hacer guerra para que esa palabra no llegue. ¿Usted no le ha pasado que usted habla cosas en voz alta en español y después se le desata una guerra por lo que usted está hablando? Pero usted no le ha pasado que cuando usted pide los asuntos, las bendiciones y le llegan las promesas en lengua, se aceleran más que cuando usted la pide en español. Claro. Porque la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos indescriptibles, palabras indescriptibles. Porque hasta los sonidos que tú haces con tu boca revelan un lenguaje. Por eso es que hay gente que no entienden. Cuando un creyente comienza a hablar en otras lenguas, hay veces que hay gente que usted lo comienza a escuchar hablando en lengua, y cuando habla en lengua sueltan un zumbido, un grito a través de la lengua que están hablando, comienzan a entonar las lenguas y la gente que está escuchándolo ahí comienza a recibir sanidad. Yo he visto cáncer ser expulsado, yo he visto gente ser liberado cuando comienzo a hablar en otras lenguas. Lo que quiere decir que el hablar en lengua no solamente te da la palabra para que le ponga la mano para sanar a otro, sino también que te sana a ti. Ahora, ¿qué beneficio hay de la cuarta dimensión, que es la sanidad interior? Es que usted, cuando usted comienza a hablar esta cuarta dimensión, hay rencores, hay asuntos internos que usted porta que se le comienzan a revelar. Porque la gente piensa que la sanidad solamente tiene que ver con que Dios te sane de un asunto físico que usted tiene. Pero mucha gente necesita sanidad del alma. Mucha gente necesita sanidad internamente. Y hay gente que se le han revelado cosas ocultas que tienen cuando comienzan a hablar en otras lenguas. Porque muchas veces tu hombre natural, literal, esconde cosas que usted tiene. Por eso que la introspección que usted se va a hacer, nunca la haga con su hombre natural, porque su mente, su cerebro le va a decir que usted tiene muchas cosas buenas y la cosa buena se la pone como mala, pero la mala se la pone como buena, porque tu hombre natural que está buscando las cosas. Pero cuando es tu hombre espiritual comienza a buscar lo más íntimo de tu hombre literal, comienza a sacar las cosas y usted comienza a recibir sanidad. Pero esta manifestación se le manifiesta a aquellos que comienzan a entrar en el mundo espiritual. ¿Cuánta gente tenemos que tienen tiempo con asuntos guardados internamente? Y usted no sabe que los pecados guardados producen enfermedades a tu cuerpo. Por eso que lo que usted necesita es que el Espíritu le revele lo que usted tiene en su corazón guardado para ser libre de eso que usted tiene y comenzar a ser sano de su cuerpo. Hay gente que su sanidad no está en su cuerpo, hay gente que su sanidad está en su alma. Y por lo tanto necesitamos limpieza. Por eso me gusta darle Biblia a la gente. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, que nuestro hombre exterior se desgasta, pero el interior no obstante se renueva de día en día. Lo que está diciendo que la renovación del hombre exterior, interior, interno que usted tiene, el exterior no, el interno,
es a través del espíritu. Pero como su espíritu le va a dar información a usted, es a través del espíritu que usted tiene. De esta manera podemos recibir sanidad del alma, pero también podemos recibir la sanidad de nuestro cuerpo humano. El que hable en lengua recibe misterio que otros no reciben. El que hable en lengua, hay sanidades para ellos reservadas. El que hable en lengua, le voy a dar esta declaración. La lengua, el hablar en lengua, es uno de los medicamentos más especiales para la sanidad interna y la sanidad externa que poco creyentes estamos usando y por eso estamos muriendo. Se lo voy a repetir. El hablar en lengua es uno de los medicamentos más esenciales e importantes que sirven para la sanidad interna e externa que muchos creyentes no estamos usando. Porque hay enfermedades que usted tiene en su cuerpo que ni usted mismo sabe que la tenía. Pero en un momento entró en una guerra espiritual y cualquier espíritu que quiso venir a enfermarlo salió de su cuerpo o salió de su cuerpo externo porque no entró. Porque una cosa es estar demonizado y otra cosa es estar influenciado. Hay espíritus que nos influencian y nos traen enfermedades a través de la influencia que tienen. Y cuando nosotros comenzamos a hablar en lengua, usted no necesita una pastilla. Usted lo que necesita es reprender lo que lo está influenciando usted para que salga de su cuerpo. Por eso hoy oro a Dios para que usted comience a entrar a las 4 dimensiones de las lenguas. Hay gente que piensa que la lengua solamente sirve, como muchos lo usan, como una decoración para que el mensaje se escuche más espiritual. Pero la lengua sirve para muchas cosas más. Dijo alguien que nosotros solamente utilizamos el 20% o el 10% de los beneficios de hablar en lengua. Las 4 dimensiones de la lengua: profecía, guerra espiritual, reprender en el espíritu, adoración que establece atmósfera y sanidad que sana tu alma, pero también sana tu hombre exterior. Oro a Dios por ti para que hoy tu hombre espiritual sea despierto y comience a accesar a estas extensiones de las lenguas espirituales. Comience a recibir algo sobrenatural y usted comience a usar todo lo que tiene que ver los beneficios de hablar en lengua. Señor, en este momento desbloquea todo obstáculo, quita todo lo que no deja avanzar esta mujer y este hombre para que pueda acceder al mundo espiritual y comienza a usar las 4 dimensiones de las lenguas. Así que si a usted le gustó este mensaje, esta enseñanza de las 4 dimensiones de la lengua, escríbalo ahí y dígame en qué dimensión de la lengua usted anda. Ubíquese. Si usted solamente reprende en lengua, si usted solamente adora en lengua, si usted solamente recibe sanidad en lengua, o usted adora o reprende o profetiza en lengua. ¿Cuál de estas dimensiones usted tiene? Póngamela aquí en la caja de comentarios. Aquí sí. En la caja de comentarios. Denle like. Suscríbase. Active la campanita de notificación en Venancio Amparo Oficial y envíele este video a toda la persona. Envíeselo ahora, corra, que el mundo de las tinieblas está asustado para que esto no crezca. Pero le tengo noticia, esto se puso serio.